¿Qué tal? Nos encontramos en una sesión más de nuestro curso de normativas laborales y ahora vamos a entrar al tema de licencias y permisos, ¿no? Este es un tema, digamos, bastante concreto porque esto es algo que se da en el día a día, de hecho en empresas grandes donde hay todo un tema de mucho personal, también el tema de repente rotación, de repente el tema de indicadores de ausentismo, ¿no? Aquí es donde se va a manejar mucho el tema de licencias y permisos, ¿no? Sobre todo el tema de ausentismo. ¿A qué nos referimos con licencias? Licencias, básicamente, ¿no? Licencias, permisos. Básicamente estamos hablando de momentos en los cuales el trabajador no labora, ¿no? Días específicos, ¿no? Un tiempo específico en el cual no presta servicios, ¿no? Ahora, las licencias están reguladas ya sea por norma, ¿no? En la norma se establece determinadas situaciones en las cuales se otorga licencia, también pueden estar establecidas por el empleador, ¿no? A través del reglamento interno, normativas internas, ¿no? O una simple disposición del empleador por convenio colectivo, ¿no? Y finalmente, no sé, de repente también hay disposiciones específicas para determinadas situaciones. Licencias. Si hablamos de licencias, vamos a hablar específicamente de una autorización al trabajador para no asistir a laborar por razones determinadas. Como habíamos señalado, pueden ser estas determinadas por la norma o otorgadas por el empleador, ¿no? A este efecto, cuando hablamos de licencia, estamos hablando de dos situaciones que pueden ser una suspensión imperfecta o una suspensión perfecta. Recuerdan en una de las sesiones que hablamos del tema de suspensión de la relación laboral o suspensión del contrato de trabajo, habíamos hablado de suspensión imperfecta, cuando el trabajador no labora, pero el empleador sí tiene que cumplir con la obligación de pagar la contraprestación. Ejemplo, vacaciones. La suspensión perfecta es cuando ambas partes, el trabajador no cumple, o bueno, no labora, en este caso no está prestando servicios, y el empleador no paga, no efectúa, en este caso, la obligación de pago de remuneración, ¿no? En este caso estamos poniendo el de faltas injustificadas. Entonces tenemos estos ejemplos como ejemplos del tema de suspensión y podemos entender que en el caso de licencia se puede aplicar tanto la suspensión perfecta como la imperfecta. ¿En qué casos se aplican una u otra? Bueno, estas están detalladas en la norma y también pueden estar establecidas por el mismo empleador, ¿no? Ahora vamos a detallar algunas que son importantes que debamos tener en cuenta que nos pueden suceder en el día a día, en nuestra labor, ¿no? Como gestores de recursos humanos, personas que estamos a cargo del departamento de gestión de talento, de repente el área personal o simplemente trabajadores que de alguna forma tenemos que conocer esta parte de recursos humanos, esta parte básicamente que es de administración de personal. Entonces, tenemos como licencia por paternidad, ¿no? Vamos a ver ahorita la parte de las licencias legales. Está normado por la ley 29409, ¿no? Que otorga al padre del recién nacido una licencia de 4 días hábiles consecutivos de descanso remunerado. Si es remunerado, estamos hablando de imperfecta, ¿no? De suspensión imperfecta porque el trabajador no presta los servicios, no labora, pero el empleador sí tiene la obligación de pagar estos días. Un pago remunerado de 4 días hábiles en razón de la paternidad. Licencia a trabajadores por familiares directos que se encuentran con enfermedad en estado grave o terminal y hayan sufrido un accidente de trabajo. Está normado por la ley 30012, el cual otorga una licencia de 7 días calendarios con goce a deber, el cual puede ampliarse a 30 días por concepto de vacaciones. Esto ya es a cuenta de. Licencia por adopción, normado por la ley 27409, el cual otorga una licencia de 30 días naturales remunerados, siempre y cuando el menor adoptado sea menor o igual a 12 años, ¿no? Entonces tenemos también este tema de licencia por adopción. Continuando con el tema de licencias y permisos otorgados por norma, tenemos las licencias sindicales, normadas por la ley 27912, la cual otorga una licencia de 30 días naturales remunerados por cada
año calendario vigente, por dirigente, año calendario, por dirigente nos dice, el exceso será considerado como licencia sin goce de haber. ¿A qué se refiere básicamente esto? ¿No? Los dirigentes sindicales tienen este beneficio de gozar de 30 días naturales remunerados para, obviamente, realizar las gestiones respectivas en cuanto al tema de sindicato, ya sea reuniones sindicales, ya sea presentaciones ante el Ministerio de Trabajo, coordinaciones con Secretaría General de Sindicatos, etcétera, 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 ¿no? Esto ha sido dado por norma, la 27912. Licencia a miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o supervisores, normado por la Ley 29783, el cual otorga a los miembros del Comité de Seguridad y Salud de Trabajo o los supervisores, según sea el caso, una licencia igual de 30 días naturales por año calendario para el desempeño de sus funciones. O sea, tiene una naturaleza muy similar a la de las licencias sindicales, ¿no? La forma, digamos, aunque la naturaleza es distinta. Unos son por sindicatos, otros son por ser miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Luego tenemos el tema de licencia por lactancia, normado por la Ley 27240, la cual otorga a la madre trabajadora una hora diaria de permiso por lactancia materna hasta que su hijo tenga 1 año de edad. Entonces, por lo general aquí lo que ocurre es que la madre se retira 1 hora antes, ¿no? O de repente más bien llega 1 hora después, ¿no? Por precisamente el tema de lactancia, es una licencia. También está el tema de incapacidad temporal, ¿no? Ocasionada por accidente o deterioro de salud, debidamente acreditada hasta el límite establecido por ley. Ahora, el tema de licencia por incapacidad temporal está muy ligado al tema de subsidios, que lo vamos a ver con mayor desarrollo, ¿no? Que también lo vamos a tocar en un momento, pero de alguna forma está también desarrollado en el tema de subsidios. Licencia por citación expresa, mandato judicial, militar o policial. Y bueno, aquí está lo que les señalaba, el tema de licencia por subsidios, ¿no? En la licencia por subsidios tenemos el tema de incapacidad temporal, ¿no? Cuando ha habido un accidente o un deterioro en la salud del trabajador que ocasione esta situación de incapacidad temporal. ¿Qué pasa en estos casos? El empleador tiene la obligación de pagar los 20 primeros días por esta situación de incapacidad temporal del trabajador. Si la incapacidad continúa más allá de estos 20 días, a partir del día 21 en adelante, lo que hay es un pago de subsidio por parte de salud, ¿no? En la práctica, el empleador va a seguir pagándolo, pero el empleador va a poder pedir, ¿no?, el reembolso a salud de este dinero que ha pagado a partir del día 21. ¿Cuánto es el tope? El tope son 11 meses y 10 días siguientes, es decir, 340 días. Estos están, como les señalaba, a cargo de eSalud. eSalud es quien va a pagar esta parte después del día 20. Hasta el día 20 lo paga el empleador. Luego tenemos también la parte o la licencia por maternidad, ¿no?, que se extendió, ojo, se ha extendido recientemente, ¿no? El Decreto Supremo 002-2016-TR, antes se hablaba de 90 días, ahora hablamos de 98 días de licencia de maternidad. Hasta aquí hemos tocado el tema de licencias legales, ¿no? Bueno, las principales licencias legales, porque obviamente hay otras licencias que están establecidas en las normas que habíamos indicado, ustedes lo pueden revisar en la bibliografía también, pero básicamente son las que más se manejan también, las que por lo general podemos encontrar de repente nosotros que nuevamente nos dedicamos al tema de gestión y retención de talento, que somos parte del equipo de un departamento de personal, de administración de personal, de capital humano, ¿no? Vemos a diario este tipo de licencias, o bueno, si no a diario, vemos, ¿no?, en nuestra experiencia que hay esta necesidad de otorgamiento de licencias. Ahora, también hay licencias que son otorgadas, en este caso, por el empleador. Ya no son licencias que tienen un detalle en la norma, pero el empleador también tiene la facultad de otorgar licencias, ¿no? Estas son autorizadas por el trabajador por 1 o más días. Ya el procedimiento, ¿no?, o digamos el tipo de licencias están establecidos
por lo general en el Reglamento Interno del Trabajo, el RIT, Reglamento Interno del Trabajo, o alguna otra normativa. Es más, el procedimiento para solicitar estas licencias que se tiene que hacer, no sé, si hay alguna documentación, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso debe estar establecido en el Reglamento Interno de Trabajo o en alguna normativa, en un comunicado, en un memorándum que la empresa internamente haya comunicado, haya expresado a los trabajadores. Por lo general, estas licencias que son otorgadas por el empleador son sin goce de remuneraciones, es decir, estamos hablando de una suspensión perfecta, ¿no? No obligación del trabajador, bueno, no obligación, mejor dicho, él no está prestando sus servicios y por otro lado, entonces no hay obligación del empleador del pago de remuneración. Por lo general, cuando hay las licencias otorgadas por el empleador se da así, pero bueno, finalmente eso es una decisión del empleador. Si el empleador decide igual pagar esos días, perfecto, no hay ningún problema, ¿no? Pero esto es un poco las reglas comunes, ¿no? Los motivos que el empleador por el cual puede otorgar licencias: motivos de estudio, matrimonio, enfermedad o fallecimiento de familiares, motivos particulares, etcétera, 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 ¿no? Por lo general se dan este tema de estudios o matrimonio o enfermedades familiares, ¿no? Casos particulares también, ¿no? Esto ya, como les señalo, va a ser cuestión de el desarrollo que se haga dentro de cada organización, la normativa, el reglamento interno, etcétera, etcétera, etcétera. Ya ahí es donde se establece realmente cómo va a ser este tema de licencias o permisos. Los motivos ya los señalamos y bueno, al ser sin goce de remuneraciones, estas licencias o permisos, bueno, estamos hablando en este momento específicamente de licencias, estas licencias no son computables como asistencia o récord para tiempo de servicio o gratificaciones, ¿no? Este es un tema importante a tener en cuenta. Si son sin goce de remuneraciones, ¿no?, de alguna forma porque son voluntad del empleador, entonces no van a estar computables o no van a ser computables para el tema de asistencia, récord para tiempo de servicio, gratificaciones, vacaciones, etc. Y este es un tema que debemos tener en cuenta. Ahora bien, también hemos hablado que las licencias también pueden aplicarse a cuenta de vacaciones, ¿no? Esto es también una modalidad frecuente que se utiliza dentro del centro de trabajo, ¿no? Aplicarlo a vacaciones. Y en este caso, entonces, ya el tratamiento es distinto, ¿no? Se dice licencia, pero realmente de lo que se está hablando es vacaciones, ¿no? De lo que se está hablando es de alguna forma de goce efectivo de vacaciones. Ya sería otra figura, pero es lo que se suele hacer por lo general. Tenemos de tenerlo en cuenta, ¿no? Debemos tener en cuenta para ver cómo hacemos este manejo ya en la práctica, ¿no? Cuando estamos nosotros a cargo de repente llevar todo el tema de control de vacaciones o de control de asistencia, ¿no? Esto nos ayuda a saber qué es lo que podemos hacer, qué decisión podemos tomar en determinadas situaciones donde de repente un trabajador nos pide permiso, ¿no? Nos pide un permiso, nos pide una licencia por X razones. De repente estudia y está en exámenes, etcétera, etcétera. Lo que nosotros hacemos en la práctica es remitirnos a ver si le debemos, tenemos pendiente vacaciones y le decimos, mira, ¿por qué no aplicas a tus vacaciones y así no de repente incurres en una licencia sin, en este caso, goce de remuneración, ¿no? Que sería lo más conveniente aplicarlo a vacaciones. Ahora sí, si hablamos de permisos, este es un tema muy rápido, porque es muy breve, ya estamos hablando más que todo a determinadas horas de ausencia o parte de la jornada laboral en la cual el trabajador pide autorización para retirarse, ¿no? Está en la jornada habitual, ¿no? Y de repente el empleador otorga al trabajador, ¿no?, esta autorización para poder ausentarse por horas o parte de la jornada, ya sea por causas personales, laborales, por una situación judicial, militar o policial, etcétera, 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 ¿no? Esto por lo general es lo que se conoce como permisos, ¿no? Los permisos, digamos, si lo vamos a hablar en cuanto al tema de licencias, está más restringido al tema de horas o parte de la jornada laboral. Igual como el tema de licencias otorgadas por el empleador, el procedimiento por lo general es establecido en el Reglamento Interno de Trabajo. Si no está en el Reglamento Interno de Trabajo, debe estar en una normativa interna. O finalmente lo que sucede, que es muy común, es directamente otorgado por el empleador, ¿no?
un trabajador necesita en un determinado momento de retirarse antes porque tiene que hacer una gestión determinada, entonces le pide la autorización a su jefe inmediato, ¿no? Le dice, mira, ¿sabes qué? Voy a retirarme hoy día o necesito retirarme porque tengo que hacer, no sé, pago de mis impuestos a SUNAT y el horario de atención es hasta las 6 y nosotros trabajamos hasta las 6 y no llego. Entonces me voy a retirar 1 hora o de repente 2 horas porque tiene que hacer alguna otra gestión, etc. Eso, en esos casos estamos hablando de permisos. Entonces va a depender de la autorización que recibe de su jefatura inmediata, que vendría a representar al empleador, y cumplir con el procedimiento, ¿no? En las organizaciones grandes, por lo general, hay todo un procedimiento con un llenado de formulario, etcétera, cuando uno pide un permiso, ¿no? O una licencia, y también con un tiempo, un tiempo previo, un plazo determinado previo, ¿no? Por lo general establecen 24 horas antes o 48 horas, hay que pedir la autorización para el permiso o para la licencia. Nuevamente, sin goce de remuneraciones por lo general, y están supeditados, como habíamos señalado, a las necesidades y cargas de trabajo según voluntad del empleador. Es finalmente el empleador, ¿no? Y bueno, si vamos a ver en la práctica, el jefe inmediato el que decide, ¿no? En la práctica es el jefe inmediato quien otorga o no la autorización para salir. La autorización en este caso que vendría a ser el permiso para salir antes, para de repente no asistir durante parte de la jornada laboral. Entonces, esto vendría a ser un poco el tema de permisos, cómo es que se maneja, qué es lo que debemos conocer del tema de permisos. Finalmente, si vamos a hablar de licencias y permisos, hay determinados puntos que debemos conocer. De alguna forma serían las recomendaciones que podría yo darles a ustedes en cuanto al tema de cómo podemos manejar o gestionar el tema de licencias y permisos. Lo primero es conocer los requisitos previos a cumplir. O sea, si es que vamos a tener una licencia o permiso, conocer el tema de plazos, documentación, etcétera, 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 para que, en este caso, yo como trabajador pueda obtener ese beneficio de licencia laboral, ¿no? Si, por ejemplo, estamos hablando de licencia laboral legal, ya, si bien hay este respaldo legal, debemos de acreditar la situación. Si estamos en una incapacidad temporal, por ejemplo, se debe de acreditar con la respectiva documentación médica. Más sobre todo cuando estamos hablando que está ligado a un tema de subsidios, por ejemplo, en este caso de incapacidad temporal. Si la incapacidad temporal está ligada a un tema de subsidios, obviamente el empleador va a pagar los 20 primeros días, pero los siguientes lo va a tener que pagar en salud. Entonces el empleador requiere de la documentación respectiva. Por eso es necesario cumplir con documentación y obviamente también con los plazos señalados. Saber aplicar los días de licencia, es decir, cuándo inicia y cuándo finaliza la licencia. Eso debe tener en cuenta el empleador, ¿no? Y nosotros que estamos de repente a cargo de áreas de recursos humanos, y también el trabajador, para que no se lleve sorpresas, ¿no? Y de repente incurra en abandono de trabajo. Hay que tener en cuenta los días que uno tiene licencia. Estamos hablando de maternidad y hemos hablado de 98 días, por ejemplo. Estamos hablando de paternidad, 4 días, por ejemplo. Conocer la incidencia de las licencias laborales versus los beneficios laborales. Habíamos señalado, hay algunos casos en los cuales las licencias sin goce de haber no aplican a récord de asistencia, y en esto va a afectar el tema de vacaciones, gratificaciones, CTS. Tener en cuenta como trabajadores. Igual, si es posible, aplicar licencias a cuenta de vacaciones. Habíamos señalado en la diapositiva anterior cómo al final puede ser conveniente que en determinados casos un trabajador que solicita licencia, nosotros le podemos recomendar, mira, ¿por qué no lo aplicas a vacaciones? O el mismo trabajador darse cuenta, ¿no? Decir, mira, yo voy a pedir permiso porque estoy en una situación determinada, de repente, no sé, estoy en plena mudanza o estoy construyendo mi departamento y necesito estar ahí presente, en vez de pedir permiso, de repente tengo vacaciones que me deben, y entonces yo mismo las requiero, ¿no? Entonces ahí sería tas con tas, el empleador no incurriría en un gasto adicional porque tiene que pagar, y el trabajador podría obtener el permiso o la licencia que ha solicitado. Y por último, y esto viene desde el trabajador, ojo con el tema de si no cumple con
las disposiciones del empleador en cuanto a cómo debe solicitar el tema de su permiso y él no lo autoriza, no puede simplemente al final el ausentarse o retirarse sin el debido permiso porque estaría acarreándole una falta laboral. Y ante esta falta laboral, obviamente vendría la sanción respectiva por parte del empleador. Entonces, con este tema de licencias y permisos estaríamos cerrando el tema de jornada de trabajo. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.